Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. ¿Ya? Recordemos que Juan está haciendo los bautismos, la gente está llegando, se está arrepintiendo, Juan le está indicando cuáles son sus arrepentimientos, qué deben hacer según el oficio de cada uno, y entonces la gente empieza a preguntarse con expectativa de ese versículo 5. ¿Será Juan el Bautista el Cristo? Esa es la pregunta que se hace la gente. Pero Juan, más o menos entendiendo lo que la gente pregunta, él responde, el versículo 16, para que ustedes marquen ahí, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, el bautismo que está haciendo Juan. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Ahí está Juan declarando la llegada, la venida ya inminente de Jesús, como el Mesías. Y él se refiere a Jesús como uno más poderoso que yo. Pongan mucha atención a eso, más poderoso que yo, subrayen la palabra poderoso, uno más que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice: bueno, mi bautismo tiene un efecto, pero viene otro bautismo que es mucho más poderoso. Su aventador está en su mano, ¿cierto? Quemará y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, ahí está la expresión de Juan referente a Jesús. Ahora, eso ya lo vimos, pero recordemos cómo Juan miraba a Jesús. Ahora veamos Lucas, el versículo 21, donde dice: aunque aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, este es el gran suceso. Aquí comienza a aparecer Jesús en escena después de que desapareció a los 12 años, y aparece Jesús. También Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En este versículo vamos a enfocar la mayor enseñanza de esta mañana. Consideremos lo siguiente: todo el pueblo se estaba bautizando. ¿Por qué se bautizaba la gente? Porque necesitaba arrepentirse. La pregunta que usted tiene que hacerse o escribirla ahí: ¿de qué se arrepintió Jesús? ¿De qué se arrepintió Jesús? Absolutamente de nada. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces la pregunta siguiente sería: si Jesús no se arrepintió de algo que haya hecho, entonces, ¿por qué se bautizó? Si era bautismo de arrepentimiento, ¿por qué Jesús se bautizó? La respuesta nos la da la actitud del mismo Jesús, y es una actitud que él manifiesta durante toda su vida. Partiendo por este versículo, en el capítulo 21, este mismo versículo usted lo encuentra mucho más detallado en el libro de Mateo, capítulo 3, ¿ya? En donde se explica un poquito mejor todo el proceso. A ver si podemos ir, Bastancito, tú me ayudas a Mateo, capítulo 3. Ahí lo vamos a buscar. Mientras buscamos Mateo, capítulo 3, usted puede ir pensando por qué Jesús se tuvo que bautizar. Fíjese en el versículo 11, ¿ya? Está el mismo relato, exactamente el mismo relato. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Exactamente lo mismo que dice Lucas. Pero fíjese cómo relata Mateo el, el bautismo. Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Es decir, fíjese, recordemos que Juan estaba haciendo su bautismo, su ministerio, en la orilla del Jordán. ¿Ya? Acordemos que hablamos de la palabra Jordán, que habla de humildad, de humillación. Juan hacía ahí su ministerio. Jesús estaba en Galilea, en otro sector.
Pero Jesús caminó desde Galilea al Jordán. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía Jesús? Aproximadamente 30 años. Eran jóvenes de 30 años aproximados ambos. Unos meses de diferencia, un año de diferencia. Pero la aproximación. Es decir, desde el nacimiento de Jesús hasta el bautismo de Jesús pasaron aproximadamente 30 años. 30 años. Durante esos 30 años, la palabra nos enseña que Jesús, siendo tentado en todo, él no cometió pecado. Entonces, eh, ese principio es tan importante, tan fundamental que lo tengamos en cuenta, porque imagínese usted un niño ya de 12 años que estuvo compartiendo ahí que nos relata uno de los años que fue Jesús al templo. Recordemos que iba todos los años al templo, todos los años veía las injusticias, la religiosidad, él jugaba con sus amigos, todos pecadores, veía cómo hacían trampa en los juegos, en fin, puede imaginárselo como niño, pero él no cometió pecado. Imagínenselo como un adolescente, la palabra dice que Jesús fue tentado absolutamente en todo. ¿Por quién no nos pueda entender? A ver, me parece que eh, Jesús no fue, digamos, no fue no tentado, él fue tentado absolutamente en todo. Toda la tentación que nosotros tenemos, que hemos vivido, la angustia, el sentimiento de soledad, el rechazo, todas las tentaciones que te puedas imaginar de todos nosotros, Jesús las vivió en carne propia. Esa era parte de su tarea, experimentar la vida. Si quiere, no lo vamos a buscar ahora pero usted anótelo, Hebreos 4:15, dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, en la versión NTV. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Entonces vemos a un Jesús completamente intachable. La palabra impecable viene justamente de no pecar, impecable, impecable, intachable. Jesús no cometió ningún pecado. Pero imagínense a un Jesús adolescente que tenía las mismas pruebas de quizás desobedecer a sus padres, quedarse con algo ajeno, hacer alguna trampita por acá en los juegos con los amigos, pero Jesús fue intachable, fue impecable, no cometió ningún pecado. Entonces imagínenselo a él esperando todo ese tiempo para su manifestación. Esto nos habla de algo muy importante para aquellos que creen tener un llamado de Dios para hacer algo especial, o aquellos que a veces llegan a la iglesia y dicen, no, esto deberíamos hacerlo ahora ya porque es tiempo. Probablemente tengas ese llamado para hacer aquello, sin embargo, es importante el tiempo de Dios. Jesús esperó 30 años hasta que el Padre le dijo, ya Jesús, vamos al Jordán, empezó tu tarea. Y nosotros tenemos que aprender a esperar. Hay una de las cosas que nos complica la vida que se llama ansiedad. La ansiedad es un sentir que llega a dominar tanto al ser humano que lo hace desesperarse, cansarse, enojarse, deprimirse, suicidarse, etcétera. ¿Por qué? Porque no es algo natural, la ansiedad viene desde afuera, no es algo nuestro. Entonces, cuando hay una desesperación por alcanzar una meta, por lograr algo, por hacer algo, esto ya deberíamos haberlo hecho, ya, ¿por qué no lo hace? Ansiedad. La ansiedad, la palabra del Señor nos enseña a eliminar echar toda, dice la Escritura, vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Si nosotros estamos en las manos del Señor, no hay ninguna razón para estar ansiosos. La ansiedad por algo que deseo, por algo que anhelo, por un sueño que deseo cumplir, por un proyecto que tengo, o por, no sé, por cualquier cosa, la ansiedad no tiene lugar.
Si Jesús se hubiese puesto ansioso, imagínense que hubiese llegado al templo y hubiese puesto a predicar a los 13, 14, 15 años, probablemente habría echado a perder todo su ministerio y nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de salvarnos. Se probó la paciencia de Jesús por esos 30 años. Entonces, apliquemos inmediatamente esta enseñanza. No te pongas ansioso por aquellas cosas que todavía no ocurren o por aquello que está ocurriendo con demasiada lentía, como a ti te pueda parecer. Es importante esperar los tiempos y el tiempo exacto de Dios. Eh, Luego Jesús llega donde Juan para ser bautizado, ¿ya? Y Juan, esta conversación no aparece en Lucas, por eso lo estamos viendo en Mateos. Más Juan se le oponía. Imagínense eso, que Jesús va bajando al Jordán, Juan está bautizando, uno, otro, y de repente aparece Jesús ahí y le dice, ¿y tú? Bautízame. ¿Cómo le dice? Bautízame. Pero Jesús, acabo de decir hace un rato que tú eres más poderoso que yo y yo te voy a bautizar a ti. No, tú necesitas bautizarme a mí, le dice Juan. ¿Ah? Eh, y Jesús le dice, tranquilo, Juan, así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, dice la palabra, le dejó, procedió al bautismo. Ahora, en esta conversación, nosotros vemos el sello del tiempo de espera de Jesús. Jesús venció la ansiedad. ¿Sabe cómo se vence la ansiedad? Anótelo en letras grandes por ahí, con la obediencia. Porque la ansiedad nos lleva a cometer errores en desobediencia. ¿Ya? Cuando estamos ansiosos, ya lo voy a hacer yo nomás. Y ¡pum! Metemos las manos y echamos a perder todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La ansiedad nos echa a perder la vida. La ansiedad echa a perder ministerios. La ansiedad ha matado gente. La ansiedad destruye industrias. La ansiedad destruye personas, destruye familias, destruye matrimonio, destruye padres, hijos. La ansiedad se vence con la obediencia. Jesús obedeció al Padre todos los días de su vida hasta llegar a los 30 años, hasta ahí, cuando no podía manifestar su ministerio. Esta es su primera aparición pública. ¿Y cómo aparece? Humillado. Y mire, Jesús nace en un pesebre, luego se bautiza en forma humillante, porque no tenía de qué arrepentirse. Pero ¿por qué se bautiza? La palabra se llama obediencia. Obediencia. El título que tenía nuestra presentación de hoy es el ministerio y misterio de la obediencia. Ministerio y misterio, el bautismo de Jesús, el grande ministerio y misterio de la obediencia, porque la obediencia es algo súper misterioso. Es el remedio para casi todos los problemas. Obedecer, aprender a obedecer, eh, nos lleva a vencer todos los problemas. Y lo vamos a ver en Jesús, porque Jesús fue obediente desde el Jordán hasta el Getsemaní, digamos, hasta Jerusalén, hasta el Gólgota. Desde el Jordán, donde se bautizó, hasta el Gólgota. Nosotros podríamos decir, desde que tomó uso de razón, desde los 12 años hasta el Gólgota. Pero como acá estamos basados en este versículo, hablamos del Jordán al Gólgota, pero Jesús nunca desobedeció a sus padres, ¿ya? Entonces, la palabra nos va guiando, ¿ya? Y Juan le dice, ¿tú vienes a mí? Y Jesús le dice, mira, ¿sabes? Es necesario que cumplamos con toda justicia, con toda justicia. ¿Qué significa cumplir con toda justicia? Que Jesús no se saltó ni un procedimiento que debía hacer de manera justa, digamos, para poder ser digno de convertirse en el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo, tal como lo profetizó Juan, ¿ya? Entonces, para poder ser ese Cordero, Jesús tenía que cumplir con todo. Acuérdense que ya vimos
cómo José y María, María y José, iban cumpliendo con todos los ritos propios de la religión judía y llevando a Jesús en todos esos procesos. Entonces, Jesús siguió el ejemplo de sus padres terrenales y bueno, y la conexión que tenía con su Padre celestial. Es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿Ya? Entonces, queridos, cuando a veces hay personas que uno le dice, las iglesias tienen todas sus formas, sus procedimientos, nosotros tenemos algo que llamamos proceso, que es una forma de ir capacitando a las personas para hacer, para la vida, para enfrentar la vida y para ser una persona de influencia, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Así los preparamos dentro de la iglesia. Entonces hay gente que llega a la iglesia y le decimos, tiene que pasar un proceso, hacer un cursito, otro curso, otro curso. Ah, no, es mucho atado, voy a tener que esperar mucho. Yo quiero servir ahora. Y claro, les gana la ansiedad y terminan no sirviendo en ningún lado al final. Entonces, porque Dios tiene que formarnos a nosotros para poder llevar adelante la justicia. Y una de las cosas la que debe formarnos justamente aprender a vencer la ansiedad, a no desesperarse, a no arrancarnos, como decimos en buen chileno acá, arrancarnos con los tarros. En fin, eso es muy importante. Entonces Jesús dice, necesito cumplir con todo. Pero ¿qué está pasando acá? Acá hay un principio en este versículo, anótelo. No hay autoridad sin autoridad. No hay autoridad sin autoridad. Si tú anhelas ser un líder de célula, si tú quieres tener en el mundo secular una empresa, si te quieres ser tu propio jefe, etcétera, 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 lo primero que tienes que aprender a ser un buen súbdito, a aprender a respetar la autoridad puesta por Dios. ¿Ya? Romanos 13, para que lo anoten, Romanos 13, aparece, sométase toda persona a las autoridades. ¿Quién dijo sométase todas estas personas a las autoridades? Lo dijo Pablo, el apóstol Pablo. ¿En qué momento lo dijo? Lo dijo en el tiempo del peor imperio, más cruel que estaban pasando, junto con, digamos, bajo el gobierno de Nerón. Entonces, ¿cómo el apóstol San Pablo puede decirle a los cristianos que obedezcan a Nerón cuando Nerón los quemaba, los mataba, los mandaba al circo romano, se burlaba de ellos, los asesinaba y dice, no, tienen que someterse, respete, esa autoridad está puesta por Dios. Entonces, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo podemos explicar nosotros que personas crueles que gobiernan hayan sido puestas por Dios? Eso no es una explicación que nosotros podamos dar, pero sí lo que podemos decir es que la Biblia nos enseña a respetar. Pero respetar hasta cuándo? Respetar hasta que, hasta esto lo desarrollamos mucho cuando leímos Romanos el año pasado, pero valga la pena acá considerarlo para los que no estuvieron el año pasado. Respetar a la autoridad, orar por la autoridad, hasta que no nos obligue a ir en contra de nuestros principios y valores. Hasta ese momento. Si la iglesia tiene que desobedecer, si dice, mire, está prohibido orar, nosotros vamos a seguir orando. ¿Entienden? No se pueden juntar, nos vamos a juntar en secreto. De hecho, la iglesia secreta de China es la que más crece hoy día. En fin, también se juntaban en secreto en Cuba, ya, cuando estaba todo prohibido. Ahora es más abierto, pero en su tiempo la iglesia de Cuba creció más que todas las iglesias latinoamericanas. Todas las denominaciones pues, se juntaban en grupos pequeños en los hogares, células. ¿Por qué? Porque vamos a respetar la autoridad hasta que nos obligue a hacer lo que, lo que va en contra de la palabra. Cuando hablamos de autoridad, no solamente estamos hablando de la alta dirección gubernamental, sino que estamos hablando también dentro de la familia. Se respeta la autoridad que el Señor pone, te ha puesto a ti como líder en tu célula, si es que participa en alguna célula.
en la iglesia donde estés, donde hay un pastor, ese pastor es la autoridad. Si no hay un pastor, hay un encargado, ese encargado es la autoridad, y a esa persona hay que respetarla. Respetarla significa no estar hablando mal de la persona cuando la persona no está presente, y si se equivoca, dice alguna vez, se equivoca y lo hace mal. Bueno, si se equivoca, la autoridad tendrá que darle cuenta al Señor, sin duda, y el Señor le va a pedir serias cuentas a todos estos que están gobernando súper mal. Él le va a pedir cuentas. Pero nosotros, nuestra tarea es respetar y orar por nuestras autoridades, siempre. También de la iglesia, en fin, de la ciudad, en el colegio, respetar la autoridad. Y es lo que Jesús está demostrando. Él siendo la máxima autoridad en el momento, porque Juan lo estaba reconociendo, va y se somete a la autoridad del ministerio de Juan. ¿Me entiende? Entonces Jesús voluntariamente se mantuvo en silencio, soportó todos esos tiempos, soportó la ansiedad, y cuando ya estaba a punto de despichar, digamos, de explotar, le toca humillarse y ponerse bajo la autoridad de Juan. Jesús sabía, Juan mismo sabía que mismo Juan no era digno de desatar la sandalia de sus pies, pero el Señor se somete a él para bautizarse. Eso es respeto absoluto a la autoridad. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender, porque los mayores problemas que tenemos en la vida y también en la iglesia pasan necesariamente por la ansiedad que va en contra de la obediencia, ¿ya? A la espera, todo aquello que tiene símbolo de desesperación, quizás se pueda respetar con obediencia. Por eso es importante tocar este punto. Jesús fue obediente desde, como dije, desde el Jordán hasta, hasta el Golgotá. Acuérdense, o sea, toda su vida fue obediente. Él expresó, eh, ah, él expresó que él no venía a ser, a ver, déjeme buscarlo acá, a ver si encuentro el texto, eh, hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿ya? Esa es la expresión de Jesús, que él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Esto es la clave de la vida de Jesús. Y si nosotros entendiéramos que tenemos un propósito, ¿ya? Que tenemos un propósito de vida, y nos sometemos a propósito de vida, nuestro discurso debería ser el mismo. Yo no vine a hacer lo que a mí se me ocurre en la vida, yo vine a hacer aquello que Dios me envió. Cuando conectamos con este mensaje y entendemos que tenemos un propósito específico en la vida y nos convertimos en obedientes a lo que el Señor nos está diciendo, obedeciendo a la autoridad visible, porque no podemos obedecer a Dios que no vemos, y si no obedecemos a la autoridad que sí vemos. Entonces, cuando entendemos este concepto, entonces nuestra vida se vuelve una taza de leche, sin duda, porque Dios vela por nosotros, ¿ya? Y esto tiene que entenderlo para poder mejorar su estado de ánimo, su enojo, en fin, tanta cosa, ¿ya? El Señor nos enseña ese nivel de humildad y de respeto a la autoridad. Jesús, cuando salió volvamos al punto del bautismo. Dice Lucas que Jesús, Jesús oró. ¿Cómo es posible que yo aprenda a respetar la autoridad? ¿Cómo es posible? Cuando tengo intimidad con Dios. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en enseñarle a toda nuestra gente a tener su tiempo devocional, y le enseñamos un método. Hay otros métodos, pero nosotros enseñamos a buscar pecado que confesar en un texto, mandato que cumplir, promesa que recordar y una palabra rema. Todos los días, si tú te alimentas de esto como medicina para tus huesos, para tu espíritu,
y no solamente lo hace en forma mecánica porque, bueno, hay que hacerlo o porque tengo que mandar un informe, sino que tú, en ese tiempo de oración, cuando oramos, hablamos de los cinco pasos de la oración, que no es una cosa, no es un tecnicismo, es algo que te lleva, es una escala que te lleva a tener una comunión con el Señor. Ese tiempo de oración nos lleva primero a confesar todos los días, y confesamos nuestros pecados todos los días, el Señor todos los días aplica su sangre preciosa y nos limpia de todo pecado, cada día. Y luego nosotros aprendemos que tenemos que interceder por tantas necesidades de otras personas y luego podemos poner delante de Dios nuestras propias peticiones, confesar, interceder, pedir. Luego tener un tiempo de gratitud. Y aquí comienza, querido, yo estoy seguro que cuando uno comienza a agradecer al Señor por lo que Él hace y luego alabar, que es el quinto ingrediente, a Dios por lo que Él es, en ese tiempo es donde tú tienes que procurar entrar en la presencia de Dios. No se trata de orar un rezo de memoria, se trata de que tú puedas sentir su presencia, que puedas salir del lugar donde estás orando, de tu cuarto, del baño, del dormitorio, donde quiera que estés orando, buscando su presencia en la intimidad. Cuando tú salgas de ese cuarto, sales radiante. Sales radiante, sales contento, sales feliz, porque has estado en la presencia de Dios. Y aunque tengas que sujetar tus impulsos a la obediencia a Dios, serás una persona completamente feliz. Ese es el secreto que nos enseña Jesús cuando le dice a Juan, Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y él no solamente lo dijo acá en el Jordán, lo dijo cuando fue tentado también en eh, ¿cómo se llama? Cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Pero fíjese la importancia de este momento. A eso quiero hacer un poco más hincapié. La importancia de este momento en que Juan es bautizado, o sea, ah, Jesús es bautizado por Juan. Jesús en ese momento se pone a orar. No dice cuánto tiempo oró, él se pone a orar. Y en ese momento en que está orando, según Lucas, se abren los cielos. Se abren los cielos. Es decir, llegó un brillo que abrió los cielos, ¿cierto? Abrió los cielos, hasta la presencia misma de Dios. Eso es un misterio espiritual difícil de explicar, pero no fue que se abrieron las nubes, sino que los cielos, ¿ya? Los cielos se abrieron y se escuchó una expresión del Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces imagínense esa expresión. Este es mi Hijo. ¿Y por qué se estaba complaciendo Dios con Jesús? Porque Jesús había sido obediente desde que tuvo uso de razón hasta ese momento. Ahora Jesús le dice al Padre, ahora Jesús, ahora puedes comenzar tu ministerio. Entonces, entiendo la necesidad, el deseo de muchos de servir al Señor, pero el Señor nos pide prueba de tiempo de obediencia. Se lo pidió a Jesús. Cuando Jesús cumplió ese periodo, entonces le decía a Jesús, ahora está listo para el ministerio. Y vamos a ver a dónde lo manda. ¿A dónde? A ver, los que ya han leído, los que han avanzado, ¿qué es lo que viene después? Capítulo 4. A la tentación en el desierto. No lo manda a su momento de gloria, a entrar como en el pollino en Jerusalén, no, lo manda al desierto. Ahora que ya aprobaste tu obediencia, ahora enfréntate con el diablo. Qué esperanzador, ¿cierto? Para aquellos que queremos servir al Señor siempre. Pero es importante que entendamos que si el Señor tuvo que vivir estos procesos, ¿cuánto más nosotros? Entonces, esperar en el Señor, tranquilo, pero mientras espera no es, voy a esperar que el Señor me diga algo, no. Voy a esperar en obediencia al Señor hasta cuando Él me diga, este es el momento, hazlo.
¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando yo haya pasado la prueba de la obediencia. Por eso nosotros hablamos de proceso, porque tiene que pasar la prueba de la obediencia, de que es capaz de trabajar en equipo, de que sus heridas han sido sanadas, de que su vida ha sido liberada, que ya tiene control de sí mismo y entonces desarrolla su ministerio. ¿Ya? Así lo hizo el Señor Padre con Jesús. Y luego Jesús, fíjense cuando dice, el Padre le dice, yo me complazco en ti. Y nosotros decimos, ¿por qué? Porque fuiste obediente, porque has estado intachable hasta ahora, has estado impecable. Pero, ¿qué es lo que pasó con Jesús? ¿Se acuerda cuando Jesús ya estaba en la cruz? ¿Qué es lo que gritó? ¿Se acuerdan? ¿No? Padre, ¿por qué me abandonaste? Ese es el grito más desesperado de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era un regalón de papá. Él todos los días buscaba la presencia de su Padre. Todos los días se apartaba para orar. Todos los días tenía su devocional personal, pecado que confesar, mandatos que cumplir, promesas que recordar. Todos los días buscaba la presencia de Dios. Él estaba, vivía en la presencia de Dios. Y cuando se llenó de pecado, Dios no pudo mirarlo y se distanció Dios de él. Y Jesús no pudo soportar el dolor de ver a su Padre lejos. Nosotros, en cambio, vivimos de otra manera. Estamos tan acostumbrados a vivir sin Dios que nos da lo mismo que Dios nos acompañe o no en ciertas cosas. Y entonces tenemos que aprender a depender tanto de Él, a estar en oración, a buscarle permanentemente, para que cuando Dios, por alguna razón nuestra, no pueda mirarnos directamente, entonces nosotros digamos, Señor, no, esto es algo que no corresponde a mí. Señor, Padre, no alejes de mí tu presencia. Acuérdese de el clamor que tenía David. David tenía una condición en mucha desventaja con nosotros. Él no tenía el Espíritu Santo adentro. Pero cuando David cometió pecado, él le dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia te vuelve una persona amarga, amargada. Y también porque el Espíritu del Señor, que visitaba constantemente a David, dejó de visitarlo. Nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro, pero podemos contristarlo, lo encerramos en una capa de pecado y el Espíritu no se puede mover. Y entonces se siente esa soledad, se siente esa angustia y la ansiedad toma el control otra vez. La obediencia nos libera absolutamente de todo eso. Y el Dios Padre nos puede decir siempre, tú también, Leobaldo, tú también eres mi hijo amado, también me complazco contigo. No tienes los méritos de Jesús, pero a causa de Jesús me puedo complacer contigo, porque tú honras a mi hijo en obediencia. ¿Entienden, cierto, el concepto? ¿Ya? Entonces Jesús soportó hasta el Getsemaní la obediencia. Volvamos al bautismo de Jesús en Lucas para destacar otro versículo. Ya fue bautizado. Ese es Juan 6:38. No lo busquen, ¿verdad? Pero téngalo ahí, mantengámonos en Lucas. Ya Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ya tenga en cuenta eso. Todos hemos nacido para cumplir la voluntad de Dios. A eso le llamamos nosotros propósito. Cuando vamos descubriendo nuestro propósito, somos enteramente felices, andamos contentos por la vida, la ansiedad no toma gobierno sobre nosotros, pero cuando nosotros queremos hacer nuestro bypass a nuestra manera, el Señor quita su presencia y entonces, bueno, arréglatelas como puedas, pero no te quejes después. ¿Ya? Entonces Dios necesita que andemos en el centro de su voluntad. El Señor en Juan 4:34, para que lo anoten, Juan 4:34 dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Y eso debe ser nuestro alimento. Hacer la voluntad de Dios llega a ser hoy día sinónimo para esta lección de obediencia. Tengo que aprender a obedecer a Dios.
Tengo que aprender a obedecer la autoridad visible que el Señor puso cerca mío. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús pudo, ¿cierto?, pasar esa prueba de la ansiedad y llegar al bautismo. Y cuando se bautiza, demuestra completa humildad y obediencia. Déjenme buscar el texto para que lo anoten ustedes, donde se refiere a Jesús en su estado de obediencia. Anote usted Filipenses 2:8, donde dice: y al encontrarse en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Filipenses 2:8. Es decir, él, fíjese, y al encontrarse en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y Jesús tuvo la capacidad de poder humillarse en obediencia, ¿ya? Hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Ah? ¿Por qué no podríamos nosotros obedecer hasta la humillación misma? Ahora fíjese. Ya. Bueno, el 4:16 es el complemento, Hebreos 4:16, complemento del 4:15, que dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Es decir, queridos, nosotros tenemos que asumir que no hay ninguna tentación, prueba, debilidad, enfermedad que nosotros podamos poner como excusa delante del Señor para no servirle. No, es que ahora estoy muy cansado, que estoy muy acá, muy allá. Es que mucha gente en consejería a veces dice: pastor, es que usted no sabe, a usted todo se le da. Usted no sabe lo que yo sufro. Y yo, claro, no sé lo que tú sufres, y tú tampoco sabes lo que yo sufro. Cada uno tiene su propia cruz, cada uno carga su propia cruz, la mía también. Pero ninguna cruz, ni la tuya ni la mía, son excusa para desobedecer a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz. Y ese es el punto de la enseñanza del bautismo de Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ya? Eh, sí, sí, tiene que ver con lo que estamos diciendo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús, ¿ya?, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A eso queríamos llegar. ¿Ya? Gracias, Bastiancito. Entonces, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, Jesús, todo lo que vivió, ¿cómo puede decir la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, que Jesús aprendió la obediencia? Él se despojó de su divinidad. Dijo: ya, es como, bueno, me quito la autoridad y ya soy una persona común y corriente. Y como persona común y corriente te voy a demostrar, nos dice a nosotros, que es posible tener una vida plena. Y Él vence el pecado, vence la tentación, vence la circunstancia, vence las situaciones de salud, vence todo. Y en ese vencer, ¿cómo lo hizo? Aprendiendo a padecer, a padecer, aprendiendo la obediencia. Es decir, a través del dolor, a través de la sujeción, como un simple ser humano, Jesús aprendió lo que es la obediencia, hasta el extremo de la cruz. Entonces no hay nadie que pueda ser tan o más obediente que Jesús, pero Él nos da el ejemplo y nos dota de poder y de autoridad para que nosotros podamos llegar a ser tan obedientes como Él lo fue. Esa es la clave. Entonces la clave del mensaje del bautismo de Jesús pasa exactamente por enseñarnos este concepto que es la obediencia, el ministerio y el misterio de la obediencia. Y 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Es decir, queridos, cantar bonito, predicar bonito, visitar bonito, hacer una obra social bonita, hacer todo lo que hacemos para el Señor y para la obra de Dios, y lo hago para Dios, y lo hago para la iglesia, yo amo a mi iglesia y todo eso, es bonito, pero más importante es que tú le obedezcas al Señor en tu vida personal. Eso es lo que está diciendo. Está Samuel, ¿se lo dice a quién? Al rey Saúl. El rey Saúl nunca alcanzó a tener tiempo de intimidad con Dios. Ese fue el secreto de su caída. El rey Saúl siempre dependía de Samuel para poder llevar adelante su reino. Dependía de Samuel. Entonces, como dependía de Samuel, él nunca conoció, nunca dijo, Jehová es mi Dios personal. Como David, que escribía, como el siervo busca por las aguas, así clama por ti mi alma tiene sed de ti. Es una relación directa entre David y Dios. David lo logró porque lo buscaba, lo anhelaba. No era algo que se diera normal en el Antiguo Testamento y con cualquier persona, aunque fuera rey. Pero David lo logró tener esa presencia de Dios porque él lo buscaba y quería obedecerle. Y cada vez que le desobedeció, le pesó a su alma. Le dolía haber ofendido a su Dios. En cambio, Saúl no. Saúl hacía lo que Samuel le decía. No conoció directamente a Dios. Hacía lo que Samuel le decía. Entonces, si tú haces lo que otro te dice, si tú solamente haces el devocional porque te lo van a pedir, si tú solamente vas a la iglesia porque te sientes bien yendo a la iglesia y no buscas en tu intimidad la presencia de Dios, estás perdiéndote una gran bendición, que es sentir su presencia, saber que Él está contigo, que cuando doblas tus rodillas, o si no, cuando caminas y buscas su presencia en tu casa, a solas, encerrado, como dice, busca a tu Padre que ve los secretos y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Entonces, eso es una verdad, porque a Dios, ¿qué es lo que está buscando? No busca que le adoremos en la iglesia, que eso es bonito. Y es necesario, nosotros lo necesitamos y el Señor nos manda a hacerlo. Pero Él se agrada más de esa conversación personal, de saberle, Alto, ¿qué me va a decir tú a mí? Y déjame, que yo tengo algo que decirte a ti también. No, Señor, pero es que, pregúntale a la Sarita. No se trata de Sarita, ni de hijo, ni de papá, no. Se trata de ti y de mí. Eso es lo que yo estoy buscando, una intimidad contigo. Y esa intimidad es la que permitió que Jesús llevara adelante todo su ministerio. Que cuando comienza su ministerio, el Padre le diga, hijo, 30 años que tú ya has vivido en la tierra sin poderes superiores y ni como Dios, como un ser humano común y corriente, me complace tanto, hijo. Me complace tanto tu vida. Yo me complazco en ti. Ahora puedes comenzar el ministerio. Entonces, es lo mismo, querido, que el Señor nos dice a nosotros, le espera, que nosotros en este proceso de perdonarnos, de limpiarnos, acuérdense que hablábamos de arrepentimiento, de tener un verdadero arrepentimiento, donde ajustamos nuestras medidas valóricas a las medidas de Dios, no a las nuestras, no que Dios se ajuste a lo nuestro, nosotros nos ajustamos a lo que Dios dice. Y bueno, Señor, yo ajusto mi vida, puede que me duela, puede que me cueste, yo ajusto mi vida a tu medida. Y ahora, Señor, complácete en mí. Y el Señor entonces va a descender como desciende, como descendía el tiempo de Adán y Eva, ¿cierto? Al huerto, va a descender al jardín que está en tu corazón y te va a decir, hija mía, hijo mío, aquí estoy, complazcámonos juntos, estoy feliz contigo. ¿Ya? No sé, bonito que el Señor te diga eso, ¿cierto? Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien.
Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.